Buenas tardes, queridos amigos. Muchas gracias por venir a la presentación de este libro, Angola, la guerra necesaria, de Carlos Pedre Pentón. A mí me interesó mucho el libro, me interesó desde que lo recibí, me puse a leerlo y me encontré con que había un magnífico escritor perdido en el mundo de la ingeniería y que además de eso lo habían convertido contra su voluntad en un soldado. De eso les voy a hablar en un momento, pero quería decirles, ante todo, que el Instituto Interamericano por la Democracia es una institución, es un think tank que se dedica a propiciar las ideas de la libertad y las ideas de la democracia. Publicamos libros, hacemos seminarios, hacemos todas las cosas que se hacen con la buena voluntad de tratar de producir hechos y producir eventos que contribuyan a esa batalla que es tan difícil por la libertad y la democracia en América Latina. Yo voy a pararme porque había alguien que decía que un cubano no puede hablar sentado. Bueno, esta obra comienza con la noche en la que sacan de la casa a Carlos Pedre, lo llevan a un sitio que él no sabe a dónde es, no puede ni siquiera regresar a su casa y termina en Angola, en el primer barco que va rumbo a Angola. ¿Por qué ese régimen estuvo 15 años en guerras africanas? Cuando uno se da cuenta que ningún país en América Latina ha peleado durante 15 años, y mucho menos fuera de sus fronteras, encuentra algo extraño. ¿Por qué sucede una cosa tan rara como esa? A mi juicio es porque Fidel Castro padece lo que se muy bien pudiera llamar el complejo de Alejandro, por Alejandro Magno, aquel joven que conquistó medio planeta hasta que lo mató uno de los excesos. Aparentemente no se sabe muy bien cómo murió, pero murió muy joven, después de conquistar un pedazo de la India, conquistar toda Persia, conquistar una parte importantísima del territorio de aquel entonces. Fidel se llamaba Hipólito y cambió su nombre por Fidel Alejandro cuando tenía 18 años, cuando pudo hacerlo, y les puso a sus hijos, a casi todos los hijos les puso Alejandro de nombre, Alex, Alejandro, todos se llaman con A, pero hay varios que se llaman Alejandro, porque si había un personaje que había cautivado la imaginación de este caballero, era Alejandro Magno. Y quienes padecen el complejo de Alejandro dedican todo su esfuerzo y toda su vida a conquistar. ¿A conquistar a quién? A conquistar a las personas que tienen muy cerca de él, a conquistar a los amigos, a conquistar al planeta, si es posible. Hay una carta de Fidel a Celia Sánchez, 1958, desde la Sierra Maestra. Celia, como ustedes saben, era su amiga, su confidente, su amante, era muchas cosas. Y era una persona importante en la vida de Fidel. Y él le escribe una carta donde le dice que su objetivo final en la vida es luchar contra los Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, porque era el gran enemigo, era el gran adversario, era el vecino importante al que él quería derrotar. No se trataba de una cuestión de la maldad intrínseca de Fidel Castro. Fidel Castro se consideraba un hombre bondadoso y se consideraba una persona que quería hacer el bien. Lo que pasa es que quería hacer el bien contra la voluntad de esas personas a las que él le quería hacer el bien. ¿Por qué? Porque él era el dueño de todas las respuestas. Él era el dueño de todas las verdades. Él
sabía lo que le convenía al resto de las personas, lo que le convenía ganar, en dónde le convenía trabajar. Él necesitaba, de alguna manera, diseñar la vida de todas las personas que estaban junto a él, y al mismo tiempo carecía de cualquier tipo de flexibilidad. Es decir, no podía aceptar ninguna forma de discrepancia porque eso lo consideraba una especie de reto personal al que no estaba dispuesto a acceder. Ese es un rasgo de las personalidades narcisistas, y la de Fidel lo era en grado sumo. ¿Por qué era un narcisista de ese tamaño? Bueno, no sabemos. Él comienza en la universidad en 1945, mediados del 45. En el 46 tiene los primeros tropiezos porque se da cuenta que la universidad es un escalón para convertirse en una figura prominente dentro de la vida política nacional, porque es lo que había ocurrido con Carlos Prío, lo que había ocurrido con Ramón Grau San Martín, que era profesor universitario, pero era la universidad la que lo había convertido en una personalidad importante. Era de alguna manera la historia de Eduardo Chivás, su jefe político, contra el criterio del propio de Chivás, que pensaba que Fidel Castro era una especie de gángster que no quería tener muy cerca, pero él se impuso y consiguió entrar en ese partido ortodoxo. En el 46, primero él trata de entrar en el MSR, que es el Movimiento Socialista Revolucionario que dirigía Rolando Masferrer. No puede, porque hay un rechazo. Lo rechazan varias de las personalidades que están cerca de Masferrer. Lo rechaza Eufemio Fernández, por ejemplo, lo rechaza Manolo Castro. Un pariente mío le llevó un mensaje de Fidel a Manolo Castro para que Manolo Castro lo apoyara para presidente de la Facultad de Derecho. Manolo Castro, que no sabía que Fidel era Alejandro Magno, le mandó un mensaje de vuelta con mi pariente, y que ustedes me van a perdonar porque contiene una mala palabra, pero esa es la historia. Dice: dile a Fidel que yo no apoyo a un mojón como él para la presidente de la Facultad de Derecho. Bueno, eso lo que motivó es que Fidel inmediatamente montara una campaña dentro de la UIR para matar a Manolo Castro. No participó en la muerte de Manolo Castro, pero no participó por casualidad, porque en el momento en el que decidieron matar a Manolo Castro, y llegó la información de que Manolo Castro estaba sentado frente al Cinecito en La Habana Vieja, Fidel no estaba por ahí en ese momento, sino estaba en otro café, tomando café, qué sé yo, y esta gente salió y mató a Manolo Castro. Pero toda la parte de motivar a aquellos locos importantes que eran los de la UIR a que mataran a Manolo Castro, esa sí fue una responsabilidad de él. Andando el tiempo, Fidel Castro fusilaría a Eufemio Fernández y volaría en pedazos a Rolando Masferrer aquí en Miami. Esto me lo contó, no lo de Eufemio, lo de Eufemio salió en todos los periódicos. Lo mató en torno a la fecha del la invasión de Bahía de Cochinos. A Masferrer lo mata, lo vuela un coronel o teniente coronel de la inteligencia cubana de apellido Rodríguez, al que cuando regresa a Cuba le dan una casa en Miramar. Lo premian con una casa en Miramar. Eso me lo contó el general Del Pino, que conocía a esa persona. De todas maneras, lo interesante en la expedición en la que Carlos Pérez tuvo la incomodidad de participar y que lo arrastraron a eso, y de eso vamos a hablar en su momento, tiene sus antecedentes en la historia cubana.
Cuba era para los españoles una especie, no existían los aviones, pero era una especie de portaaviones, era un sitio desde el que salían las expediciones a la conquista de América, a las expediciones para defender a los independentistas norteamericanos frente a los ingleses, las expediciones para combatir a los insurrectos sudamericanos que como Bolívar o San Martín o todos aquellos personajes que habían hecho las guerras contra España, y Cuba era el gran sitio desde donde partían esas invasiones españolas. Por lo tanto, la función de la llave del Golfo, la idea de que el país estaba destinado a una especie de presencia internacional importante, estaba de alguna manera, había sido inyectada en el ADN de los cubanos. No sé si ustedes saben que en 1920 y tantos, cuando se produce la guerra de Marruecos, hay un batallón de cubanos que van a pelear a favor de España en contra de los moros. Hay una foto, unos tipos con unos bigotazos, qué sé yo, y vestidos de militares que se fueron en esa aventura. De manera que cuando se crea a finales de los años 40 la Legión del Caribe, que la crean Figueres, la crea Arévalo, que es el presidente de Guatemala en ese momento, con la ayuda entusiasta de Carlos Prío Socarrás, de Ramón Grau San Martín, de Alemán, que era el ministro de Educación. Todo eso casaba perfectamente y la idea era, en su momento, la invasión a República Dominicana, invasión para desplazar a Trujillo. Y ahí Fidel se inserta. Y se inserta engañando a Juan Bosch. Eso es una historia interesante. Juan Bosch era un exiliado dominicano en Cuba que tenía grandes contactos con el gobierno auténtico, incluso era quien le escribía los pocos discursos que publicó Carlos Prío Socarrás, eran debidos a la pluma de Juan Bosch, que era bastante buen escritor y bastante buen historiador, aficionado, pero un buen historiador, con una cabeza buena para comprender las cosas. Les contaba que Bosch se ve inmerso en ese esfuerzo por liquidar a Trujillo en el año 47, si no recuerdo mal, 1900, con la expedición de Cayo Confite. Engaña a Bosch, le hace creer a Bosch que él tiene miles de estudiantes que lo respaldan en la lucha por la liberación de República Dominicana. Lo lleva a una asamblea que existía un grupo en la Universidad de La Habana de personas que se oponían a Trujillo y le hace creer que toda aquella gente está ahí por él y que él los convocaría y los llevaría a luchar a República Dominicana. Bosch se cree el cuento, le parece interesante este personaje locuaz, seductor en el terreno personal, y les pide a Maferrer y a Eufemio Fernández, que eran dos de los 4 jefes de la expedición de Cayo Confite, les pide que incorporen a Fidel al grupo. Esta gente no quería, pero Bosch impuso su criterio porque finalmente era un dominicano muy importante y aquella era una invasión para terminar con Trujillo. Dicho sea de paso, por una cosa que leí hace muy poco, la primera expedición cubana para liberar a los dominicanos es de 1899, cuando empiezan los mambises que están en ese momento, y todavía no se ha instaurado la República de Cuba, y los mambises están planeando la liberación de República Dominicana, que entonces estaba bajo la dictadura de Lili, que era una persona que, por cierto, había ayudado bastante a los insurrectos cubanos. Pero bueno, eso fracasó como fracasó esta expedición también. El segundo episodio internacionalista de Fidel Castro
fue el Bogotazo. Él está en Cayo Confite. Cayo Confite se desmantela. Tiene el temor de que Maferrer o Eufemio, cualquiera de esas personas, lo vaya a liquidar, lo vayan a matar. Y entonces se roba unas armas, se va en un barco, no se va a nado, se va en un barco, una chalupa, y llega a la costa y se pierde. Estando escondido, se comunica con el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios y le dice que él quiere ir a esa excursión que ya se sabía que existía, ese seminario que iba a haber en Bogotá, convocado en este caso por Perón, en contra de la creación de la OEA que se estaba creando en Bogotá en esa fecha, octubre de 1948. Este hombre le dice que sí, que se incorpore, que muy bien, para airearlo un poco, y se lo lleva. Pero entonces la reacción de Fidel en medio de aquella historia es asombrosa. Se produce la muerte de Gaitán, que es el gran líder político colombiano, que lo asesinan en una de las broncas entre liberales y conservadores, lo asesinan en el medio de la plaza pública, y Fidel Castro, que es un muchacho muy joven, inmediatamente se dedica a tratar de soliviantar a los soldados y a los policías y de sumarlos a esa insurrección popular que existe en el país. Se va a una estación de policía junto con Del Pino, Rafael Del Pino, que lo conoció Armando en la cárcel. ¿No es así, Armando Valladares? Lo conociste. Se va con él a una estación de policía a soliviantar a los policías. Ellos acaban muy mal y en definitiva es detenido por la propia policía y se lo tienen que llevar a Cuba los diplomáticos cubanos, y se lo llevan y se llevan a toda la expedición de cubanos, se los llevan en un avión que transportaba reses. Así que regresa entre medio de mugidos y qué sé yo a La Habana. Bueno, pero la conducta de él en medio de ese aquelarre que fue la Revolución Colombiana de 1948, que fue el inicio de una guerra que después costó 250.000 muertos en Colombia. La conducta de él revela que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por conquistar el mundo, si era posible. Me contó un venezolano ilustre que era historiador, que en el año 79, poco después de aquellos episodios en los que tú participaste, Carlos, en el año 79 Fidel se sentía el amo del planeta. Es un historiador, no me acuerdo en este momento del nombre, pero lo he escrito 40 veces, pero ya se me olvidan las cosas, que cuando sale de Cuba se va a España y me cuenta la conversación que acababa de tener con Fidel. Año 1979 Fidel se sentía en la cúspide de la gloria. Estaba al frente de los no alineados, había ganado en Angola y había ganado en Etiopía. Es decir, vamos a hablar de eso un segundo antes de darle la palabra a Carlos. Y le dice a Morón, es como se llama el historiador, Morón. Le dice a Morón, le pregunto al general Carlos Plaza, porque él es Peñalosa, perdón. General Peñalosa, porque él lo sabe todo lo relacionado con Fidel Castro por una parte y de Venezuela por otra. Le dice a Morón que él piensa que dentro de muy poco tiempo se paseará por los portales de la Casa Blanca y se paseará por Washington, porque Washington Estados Unidos estaba a punto de colapsar. Claro, él había visto el caso de Irán, sus propias victorias, la sensación que existía entre
entre los comunistas de que estaban a punto de conquistar el poder en todo el planeta. Nuestro amigo Jean-François Revel había escrito un libro de cómo terminan las democracias, porque parecía que iba a ser una especie de que las repúblicas democráticas pudieron ser una bocanada de 200 años y que después estaban condenadas a desaparecer. Se pensaba todo eso. Así que no era tan descaminado que Fidel Castro pensara que Estados Unidos, en la época de Carter, en la época de los rehenes de Irán, que pudiera colapsar. Cuando el señor Carlos Pedre se va en esa expedición, se lo llevan, no se va voluntariamente, se va voluntariamente, pero la voluntariedad en Cuba ustedes saben cómo es. ¿Usted quiere participar o usted quiere ser un traidor? ¿Cuál de las dos cosas? Usted elige. Realmente. Pasen, por favor. Les contaba que cuando él llega allí, la gran excusa del gobierno cubano es que van a rescatar a una colonia de su metrópoli y que van a rescatar a un pueblo que está luchando por su independencia. Realmente nada de eso ha ocurrido. Lo que había en ese momento, y eso está en tu libro, lo mencionas, y lo mencionas bien, lo que existía era una pugna entre tres grupos guerrilleros porque ya los portugueses se habían retirado. Es decir, no existía, no era verdad que se estaba luchando contra unos poderes coloniales, eso no era cierto. Se estaba luchando por instaurar una dictadura comunista calcada del modelo soviético, que era lo que Fidel Castro tenía en la cabeza, y por eso convence a los soviéticos de que vayan a Angola. 4 años más tarde, o 3 años más tarde, porque fue en el 78, al 79, se produce la guerra entre Etiopía por una parte y Somalia por la otra. La guerra del Ogadén. Ogadén era una zona que estaba en disputa, o por lo menos era una zona poblada por somalíes, pero bajo bandera etíope. Los somalíes reclamaban ese territorio y durante años el gobierno cubano y el gobierno soviético estuvieron alimentando a los somalíes, estuvieron adiestrándolos, estuvieron dándoles armas para que lucharan contra los etíopes. Poco antes de que estallara la guerra hay un cambio en la política cubana y soviética. ¿Por qué? Porque ha habido un golpe de Estado en Etiopía y un teniente coronel, Haile Mengistu Haile Mariam, ¿no? Era complicado, por lo menos para mí era complicado memorizar el nombre de este personaje, que era un personaje prosoviético, había dado un golpe y entonces hay un cambio de alianzas inmediatamente y el gobierno cubano, que hasta hacía unos meses había apoyado a los somalíes, de pronto apoya a los etíopes y manda sus tanques, y sus tanques, por supuesto, arrollan a los somalíes, porque era un ejército que ni siquiera era la primera vez que había peleado en África, porque antes, en el año 66, habían ido a pelear a Marruecos. Quiere decir que la presencia cubana en todas estas aventuras eran las aventuras de Fidel Castro. No tenía otra explicación, no tenía ningún sentido. Cuando a Almejeiras le dijeron que iba a dirigir el grupo de personas que iban a luchar en Marruecos, lo primero que preguntó era qué era Marruecos, no tenía la menor idea de qué era Marruecos. ¿Por qué? Bueno, porque era un hombre de una escasa educación y además de eso, era un hombre valiente, qué sé yo, pero era un tipo que no tenía la menor idea de ninguna cosa. Y sin embargo dirigió un grupo de
de guerrilleros o un grupo de soldados que fue a pelear a Marruecos. Fueron a pelear a Israel, dieron golpes de Estado en todas partes, lo intentaron. Se cumple dentro de unos días 50 años de la muerte del Che Guevara en Bolivia. No hay un país más imperialista que el gobierno cubano. No existe en la historia del siglo XX ningún país que haya hecho tantos esfuerzos de conquista de otros territorios en los que no tenía vela en ese entierro de ninguna manera que el gobierno de Cuba. Bueno, dicho todo esto, le paso a mi amigo Carlos Pedre la palabra para que primero hable un poco del libro y después hacemos una conversación sobre el libro, ¿qué te parece? Dicen que los cubanos... Dijiste que los cubanos no podían hablar sentados y no se pueden callar parados. No. Bueno, antes de entrar en materia, quiero darle las gracias a Carlos Alberto Montaner, porque apenas sin conocerme a mí tuvo la amabilidad de leerse este libro. Y después de eso nos escribió sus comentarios, que son los que aparecen en la contraportada. Y además me ha dejado casi sin margen de maniobra para lo que tengo que decir yo aquí. También le quiero agradecer a todos los presentes y a los que nos están viendo por la red. Y porque al fin voy a cerrar este capítulo de más de 40 años de mi vida, a ver si logro una catarsis en esto. Esta narración comienza en el 1975. Es bueno decir, porque hay mentes para todo, que antes de perversas, que antes de 1975, cada vez que usted lo citaban al comité militar o lo citaban en la universidad para hacer un análisis de conducta o para un nuevo puesto de trabajo, había una pregunta obligada. Los más viejos lo saben, pero los más jóvenes no. Siempre te preguntaban, ¿estás dispuesto a cumplir una misión internacionalista? No te quedaba más remedio que decir que sí. Además era jugando. Siempre se sabía que aquello no era cierto. Ahí cayó en esa gata. Dije que sí. Y a la semana estaba metido en un barco con rumbo a África, lleno de moscas en la bodega, pero era un barco transportador de harina de pescado, imagínense ustedes. Aquí había millones de moscas, te caminaban por la cara, por los ojos. Por las cosas de la vida, el capitán de ese barco resultó ser después el abuelo de dos de mis nietas. El niño no está aquí, el padre de esas dos nietas no llegó a tiempo, venía de Cape Coral. Son casualidades que se dan. Este libro no es como un libro normal de guerra, donde hay combate. Sí hay combate, por supuesto, porque es un libro de guerra, pero lo primordial no es la estrategia ni la táctica, sino es el enfoque humano de los hombres que estaban allí, el desarraigo de todos nosotros. El mío en particular comenzó cuando aquella mañana de noviembre me tocaron a la puerta y me dijeron, no, está citado para el comité militar urgente. Mi esposa, Marianela, que está ahí, embarazada de nuestro tercer hijo, que iba a ser una hembrita, se iba a llamar Maite, imagínate, y fue un varoncito más, éramos 3 ya. Y le dije, ahora vuelvo, estos son esta gente jugando la guerrita. Volví como a los 7 meses, ya había nacido el niño, no sabía ni si había nacido ni nada, porque las comunicaciones eran extremadamente difíciles. Este libro habla también, por ejemplo, de una madre que vivía en lo más profundo de la Sierra Cristal. Tenía un niño, un hijo, que estaba con nosotros, de 16, 17 años. No sabía escribir, apenas sabía hablar. Y entonces habla conmigo cada rato y dice, escríbele a mi mamá, que está muy preocupada, y yo no sé escribirle. Yo tenía que escribirle a su mamita, entonces ella me contestaba, dándome las gracias, porque yo era el amiguito de su hijo y yo lo estaba cuidando. De un negrito angolano, no solo de los cubanos, José Joaquín Neto Franco. Nosotros le pusimos Angó, era así, chiquitico, 15 años, con su fusil.
Cada vez que sonaban los cañonazos que empezaban a caer, se me abrazaba, temblando. Había que consolar, no te preocupes, nos vamos juntos. Un hombre maduro, la frustración de un hombre maduro de casi 50 años, que su madre venía a visitarlo, que él es español, le decían el gallego. Trabajaba en el Ministerio de Azúcar también, era un alto funcionario del Ministerio de Azúcar. Estaba esperando a su mamá, que venía en un viaje, en su último viaje, porque estaba enferma, un cáncer terminal. Se tuvo que ir, no podía decir que no, porque a veces la gente dice, ¿por qué no dijiste que no? No puedes decir que no. Te cuelgan un San Benito que te dura para toda la vida y que te afecta a tu familia, a tus hijos, a todo el mundo. Y entonces se tuvo que ir y su madre llegó y regresó y no la pudo ver. Realmente no sé después si él logró ver a la mamá antes de que muriera. Y como si todo esto fuera poco y mucho más que los que lean el libro, les aconsejo que lo lean, que es bueno para nosotros. Estaban los anormales, los imbéciles, los estúpidos que nos dirigían. Una caterva de imbéciles, absoluta. Por culpa de ellos, de los mandos esos, de la improvisación, por la invencibilidad del ejército cubano, nos costaron muchas vidas. Entonces, si hay algo que aprendí ahí es que Dios existe, porque sobrevivimos a pesar de todos esos jefes que teníamos nosotros. Eso de puro milagro. Otro aspecto importante de todo en este libro es que en toda bibliografía que yo consulté en la etapa preparatoria, incluso vimos algunos documentales, siempre los héroes y los vencedores eran los del bando del tipo que escribía, ya fuera el angolano, el sudafricano o el cubano. La medalla de oro lo tienen los sudafricanos, esos son los mejores. Tienen narraciones absurdas. Por ejemplo, ellos narran en una crónica que hacen de unos combates importantes en el llamado de Puente 14, en el cual yo tuve la desgracia de participar, que venía un camión de cubanos, ellos iban en una tanqueta, que no se parece en nada a un tanque cubano, una tanqueta amarilla y pequeña, de ruedas. El camión de cubanos pone el indicador, sale, los cruza y pone el indicador y entra otra vez. Entonces ellos al ver que eran cubanos, le disparan con sus cañones y matan a todo el mundo. Eso es un absurdo total. Que en otro combate, en el mismo Puente 14, ellos atacan y matan a 400 cubanos. Realmente ahí hubo un desastre grande por culpa de la improvisación, como ya habíamos dicho, y la creencia de invencibilidad del ejército. Mueven una batería, un grupo de morteros, 18 morteros, una noche después de haber estado todo el día combatiendo y cansados, los mueven 300 metros. 300 metros en la artillería no es nada, eso es un absurdo. El resultado que cuando amanece están sin fortificaciones, a pecho descubierto, y los cañones de 140 que estaban en una montaña, en una loma, los acribillan a tiro directo. Mataron a más de 40, pero no 400. Yo recogía 2 o 3. Cuando íbamos hacia ese lugar, recogía 2 o 3. Uno de ellos tenía aquí, en este hombro, materia cerebral de alguien. De alguien que le reventaron al lado. La leyenda urbana allí era que era del hijo de él. Yo no lo creo, la diferencia en edad no es sencilla. Yo he tratado de no caer en esa trampa de ser de ser el héroe y de que somos los inmortales, y más o menos creo que lo he logrado. Tratar de mantener un equilibrio sin decir que somos malos. Nosotros perdimos combate, ganamos combate, avanzamos, retrocedimos y corrimos, y bastante. Hay un personaje del libro que Antonio de Lisle, bueno, él se decía a sí mismo el negro bueno, un negro alto, una persona de una agilidad mental extraordinaria, un sentido del humor fantástico, que decía, ellos me decían a mí a veces pentón, me decía ingeniero, en este jodido, perdonando la expresión, en este jodido país no hemos ganado para susto nosotros, era verdad, aquello era de un susto con otro. O sea que no éramos ningunos héroes, ni mucho menos. Estábamos sometidos a unas tensiones extremas, a unas contradicciones éticas que en la vida real nadie las hubiera salvado.
pero en guerra la cosa es distinta. Ya verán ustedes que se hacen cosas que ustedes dicen, pero ¿cómo es posible que se pueda hacer eso? Pero cuando tú llegas a un poblado y ves, yo no lo vi, porque yo no tuve el valor de llegar allí, 10, 12, 15 personas, niños, mujeres embarazadas, con los niños afuera, matados a machetazos. No tú creas que era del bando enemigo, los dos bandos eran igualitos. Los dos derrochaban crueldad. Era su creencia, era su educación. Te enfrentas a un tipo que te dice en tu cara, pensando que tú eres sudafricano, porque los sudafricanos eran blancos. Ellos muchos no lo sabían allí del grupo nuestro, que era un guajirito. Que dice, no, yo vengo a la base, como decían, al campamento, un campamento que habíamos acabado de llegar nosotros, de improviso. Los sudafricanos se habían ido corriendo y él venía. Yo vengo todos los días a comer a la base. Y yo he comido cubano. Yo eso no lo iba a poner en el libro, porque es increíble. Y digo, eso quizás le reste credibilidad. Pero le puse a consultar y me dijeron, ponlo, que eso es verdad. Y el que no lo crea, que no lo quiera creer, que no lo crea. Bueno, en definitiva. Entonces, ganamos para susto. Me recuerdo hay un libro que se llama La Pasión por la Excelencia, de Tom Peters, norteamericano, que él pone en el comienzo de un capítulo un pequeño pasaje que dice, no es nada torear un toro si no se tiene miedo. No es nada no torearlo si tú tienes miedo. Ahora, torear un toro si tienes miedo, eso ya es algo. Nosotros, muertos de miedo, pero toreábamos el toro. No nos quedaba de otra, no podía salir corriendo para el enemigo y decirle, yo soy bueno, a mí no me tire. Es imposible, no puedes hacer eso. Esta historia comienza a principios de noviembre del 75, como ya hemos dicho, cuando me tocan a la puerta, ya les dije, y el del comité militar, no, ya se lo dije, sí. Yo soy así, ¿qué le voy a hacer eso? Los que me conocen saben que eso es normal en mi temperamento. Es importante recalcar algo que mucha gente no lo sabe, ni siquiera los de aquella época, que esta guerra... Déjame un poquito de agua, los nervios me secan la boca. Porque después de hablar con Carlos Alberto no es fácil hablar, bueno, se pone un poquito nervioso. Les decía que la guerra en Angola se libró en dos etapas. Una primera etapa que comenzó en octubre del 75, que tenía como objetivo impedir la proclamación de la independencia por el MPLA. Esta fue una operación que ellos le llamaron Savannah, fue una operación semiclandestina de las fuerzas de defensa sudafricanas. No contaban con la aprobación del Congreso de Sudáfrica. Fue Botha, quien aquel ministro que después fue primer ministro, ¿no? Fue el jefe de gobierno, posteriormente fue jefe de gobierno de Sudáfrica y ahora era el jefe del ejército. Él fue el que orquestó esa primera invasión. Fue una invasión limitada, no recuerdo la cantidad de hombres, según creo que eran de 20 o 30 mil hombres, con un poco de artillería. Pero ¿qué clase de artillería? Esos eran unos cañones de 240 milímetros, que eso no era fácil. Los cañoncitos de nosotros alcanzaban 15 kilómetros, el de ellos alcanzaba 27, imagínense ustedes. Había que pegársele y salir corriendo antes de que amaneciera. Y el objetivo era ese, ellos prepararon 3 columnas para llegar a Luanda antes de la proclamación de la independencia, ayudando a... El objetivo no era ayudar a nadie, el objetivo era impedir que el gobierno de Agostinho Neto proclamara la independencia, no le importaba quién fuera. Nosotros paramos esa primera columna que iba para Angola. Nos tocó en suerte o en desgracia parar esa columna a la batería nuestra y a la pieza mía en particular. Ahí hay un pasaje en el libro, no te lo voy a contar porque si no, no van a comprar el libro, ¿no? En el cual... en el cual, bueno, lo leí. En el cual topamos con esa primera columna y topamos con el teniente, el héroe que destruyó el camión con su nombre y apellido. Está él mismo ahí. Lo encontré en información que busqué, que encontré de Sudáfrica. Ellos hicieron hasta una película. Lo que pasa es que no salió del Afrikaner, no pudieron publicarla en el resto del mundo, que parece que era demasiado.
Pero existe en Sudáfrica esa película de esos combates de ese día donde mataron a los grupos de morteros. El contingente nuestro era unos 2.000 hombres cuando llegamos allí, en ese primer grupo. Ya después se fue incrementando eso, llegó hasta como a 30.000 en esa primera etapa, que terminó en marzo cuando se retiró de Sudáfrica, y afortunadamente se retiró de Sudáfrica y no se pensaba que Angola, que iban a volver a entrar y nos sacaron a nosotros, si no nos tenemos que quedar por ahí como se quedaba todo el mundo 2 o 3 años. Pero bueno, viramos después que ellos salieron de allí. Otro aspecto importante de esta guerra es la mentira de la ayuda internacionalista desinteresada. He consultado algunas fuentes, no puedo decir el nombre porque están del lado allá todavía, y tenían acceso directo a la intendencia del gobierno, del ejército en esa época. Angola pagaba a Cuba $2.000 mensuales por hombre. Eso convierte automáticamente a la ayuda internacionalista en un ejército mercenario, porque ya no están peleando por la solidaridad, etcétera, etcétera. Es un ejército mercenario. Un ejército mercenario que ayudaba a una de las facciones en pugna contra otra. Esa otra facción con que nosotros luchamos tenía tremendo arraigo popular. Yo tuve la oportunidad de leer allí muchos escritos de Savimbi, de Jonas Savimbi, y era más comunista que Fidel. Era trotskista puro. O sea que no existía eso de la... Maoísta era. Maoísta, sí, trotskista, maoísta. De línea de la revolución permanente y toda esa serie de cosas. O sea, pero que era un hombre que tenía arraigo, fuerza. Cuando nosotros llegamos al final, nosotros, después que se fueron los sudafricanos, seguimos atrás de la UNITA, que es lo que quedaba, que ellos se mudaron al este y ahí atrás de ellos fuimos nosotros, la batería de nosotros sola, sin infantería, que es una locura más del ejército cubano, mandar una batería de cañones, lo que quedaba de ella, porque quedaban 4 cañones ya, sin infantería, a tomar una ciudad, a entrar. Lo que pasa es que del otro lado eran por el estilo y no plantaban cara. Savimbi, según se dice, se retiró a la selva allí en lo más profundo del este con 100 hombres. Y a los 6 o 7 meses tenía todo el sur, todo el este ese tomado. Todo lo que nosotros habíamos pasado conquistando eso, ya Savimbi lo recuperó en cuestión de unos meses. Eso sin apoyo del pueblo no se logra, imposible, ni con Sudáfrica ni nada de eso. Tuve la oportunidad después de hablar, de coincidir con algunos profesionales de África y me veían con desprecio. Nosotros llegamos, ahí estaba Alejandro conmigo. Ellos nos veían y entonces lo indagamos y resulta que dice, ustedes son unos racistas, ustedes son como los sudafricanos, ustedes se metieron en África a apoyar, a conquistar África, ustedes son un ejército de ocupación igual que los sudafricanos, para que ustedes vean la contradicción. Queríamos ir a que no sé de qué se sentía orgulloso Fidel, parece que eso no se lo decían. Pero en el resto de África veían a Cuba como un ejército racista de ocupación, no como un ejército de liberación, ni mucho menos. Por último, para acabar ya la muela, quiero referirme a los muertos, la llamada Operación Tributo. Cuando nosotros acabamos de llegar a Luanda, día 8 creo de diciembre, 7, la noche antes de salir para el frente, nos ponen una película, La Liberación, un grupito de cañones como el de nosotros que lo hacen añico, esa que mentalidad la de los jefes. O sea, tú vas a salir al otro día con un cañoncito y te ponen una película donde desbaratan a todos los cañones, imagínate. Pero bueno, después que se acabó la película, se para un oficial, coronel, no sé lo que era, en aquella época no habían coroneles, eran todos comandantes. Y nos da la noticia de que los cadáveres, los muertos, no van a regresar a Cuba. Por ahora, porque no queremos afectar allá y que el efecto que eso va a provocar en la población, etcétera, etcétera, etcétera. Le vamos a meter la chapilla de la identificación que tenían en el pescuezo cada cual
en la boca y lo vamos a enterrar y vamos a marcar el lugar donde lo entierren. Y en su momento regresarán. De mi propia bagatería mataron a un muchacho que nosotros lo relatamos también en el libro. Le ponemos Liduvino, no recuerdo realmente cuál era el nombre de él, porque éramos muchos, ¿no? Ese muchacho iba atravesando con el hijo de la señora de la Sierra Cristal, que sobrevivió milagrosamente, regresó solamente con el fusil, sin abrigo, sin ropa. Le dieron un tiro y cayó. Estaban atravesando un pantano. Cayó al agua y se perdió. Ese viró en las cajitas. No. ¿Quién lo sacó de allí? En una encrucijada de 2 caminos allá en el este, en la tierra de Sabimbi, enterramos a un hombre en una Y en el medio de 2 caminos. 3 caminos realmente, era una Y. Se enterró. Yo no sé quién era porque era la unidad nuestra. Ese terreno estuvo bajo la ocupación de Lunita, que eran unos salvajes, más de 10 años. Lo más probable es que ellos lo hayan sacado de ahí, o vaya usted a saber. Ese lo sacaron para virar, lo dudo. Después de 10 años. Otro aspecto importante que el hijo mío me lo destacó un día. ¿Alguno de ustedes conoce algún mutilado? En los Estados Unidos, donde quiera, hay un mutilado de guerra. En Cuba no hay ninguno. Llamen a sus familiares allá, no de La Habana, porque La Habana es grande. Cualquiera que tenga familiares en un pueblo pequeño, llame y averigüe si hay algún mutilado. No hay ninguno. Yo le consulté eso a un amigo y dijo, no, seguro que le metían un tiro en la cabeza para que no estuvieran exhibiéndose por la calle, uno que le faltaba un brazo. Una guerra que se libró prácticamente a minas y cañonazos. Y no hay nadie conozco yo que le falte una mano. Ni en Manzanillo, ni en mi pueblo Sabola Grande, ni en El Cotorro, ni en Piloto, en ningún lugar que conozco. Nadie conoce un mutilado. Investiguen eso, es posible que hay un punto de los periodistas que tienen contacto con los periodistas independientes, contáctenlos y que averigüen si hay algo de eso, si conocen algún mutilado. Con respecto a los muertos. ¿Recuerdas en el almuerzo que Jorge nos dijo que hay una lista de muertos? Busca un nombre en esa lista. Cualquiera. Yo estuve tratando de encontrar uno, Raúl Díaz Argüello, no lo encontré. Imposible encontrar un nombre en esa lista. Hay 200 nombres en orden alfabético. De ahí para adelante no hay orden, ni concierto, ni fecha. ¿Quién encuentra un nombre entre 2000 y pico listados sin orden alfabético? Y lo más curioso, González, M. Gutiérrez, J. Pérez, L.A. Un apellido y una letra o 2. Oye, cogieron, ¿cuántos González hay? 72 González. ¿Cuál? Ah, Alberto, estos 7 son González A. Así de fácil. Voy a decir algo que me dijeron que no dijera, pero yo lo voy a decir porque yo soy así. Trampa, truco típico del barbatruco, el narcisista redomado. Eso es típico de él, engañar hacia la gente. La cifra oficial de muertos del gobierno es un poquito más de 2000. Hay fuentes confiables que incluso se refieren de fuentes que consultaron los archivos del MINFAR, de una cineasta franco-egipcia, que sitúa los números, es por ella estimado, que consultó, en más de 10.000. Como dato curioso también, no, muertos. Hay, refiriéndose a ese mismo artículo, no recuerdo el nombre porque tiene un nombre raro, un periodista que escribió un artículo sobre ese documental y dice él que la cineasta dijo que habían 2.000 muertos. Mentira absoluta, porque ahí está el documental y ella dice 10.000 y él dice que ella dice 2.000. O sea que ellos no se sonrojan para mentir. Pero bien, no son galgos o podencos, no importa. Un muerto ya es demasiado. Uno es igual que esta guerra innecesaria. Muchas gracias.
quiero hacerle unas preguntas a Carlos. Dispare. Por ejemplo, Y yo también. y tú también. Ahí se está mal la cosa. Yo veo que Me hay siento una... como Cristo. Tiene que decir Ninguno somos ladrones. cuál de los No, dos. no, no, en la cena. Ah, no, pensé que era en la cruz, pensé que era en la cruz. No, no, en la cena. Hay un elemento muy interesante en tu libro. No se oye. Hay un elemento muy interesante en el libro de Carlos y es que prevalece el espíritu de grupo. Es decir, Carlos está de alguna manera, llega un punto en el que no ve el aspecto moral de la guerra, sino lo que ve es la supervivencia, lo cual es absolutamente lógico y razonable, y la necesidad de hacer un buen trabajo. Y hacer un buen trabajo significa ganar con los combates, y significa hacer un número de bajas al enemigo, y significa hacer un buen cañonero, porque manejaba un cañón. Cuando tú retrospectivamente ves eso, ustedes vieron la película del puente sobre el río Kwai. Bueno, es más o menos lo que quiero decir. Aquel hombre que estaba satisfecho y feliz de haber construido un puente, pese a que construyó un puente en el territorio conquistado por los adversarios, por los japoneses. ¿Te planteaste tú alguna vez esa contradicción? Conflicto ético. Sí. Chicos, realmente, de verdad, no teníamos tiempo de eso. Por ejemplo, ya que hablas del río Guaya, ahí en el libro hay un capítulo de eso, un puente que tuvimos que construir. Pero es que si no construías el puente y te quedabas donde estabas, te machacaban. Eso es una cuestión de supervivencia, es lo que te dijiste. El espíritu el instinto de supervivencia es el que prima en el ser humano. No quedaba más remedio que hacerlo. Yo creo que no es exactamente el ejemplo bueno porque en el puente sobre el río Guay ellos estaban construyendo puentes al enemigo. Y en el caso de él no, en el caso estaban construyendo los puentes para ellos, no al enemigo. Es decir, en el río Guay ellos eran el prisioneros. hombre se llegó a encariñar tanto con su obra que no se daba cuenta que estaba convirtiéndose en un traidor porque le estaba haciendo puentes al enemigo. Yo recuerdo que en una ocasión en la cárcel sacaron un grupo de presos para que hicieran trincheras. Y entonces eran un grupo de doctores y generales que estaban ahí en la cárcel. Y no se separó un negro, casi analfabeto, porque emplazaron las ametralladoras y si no hacían las trincheras iban a ametrallar. Y se quedó yo. A mí me pueden matar porque pero yo sé que yo al enemigo no le puedo hacer trinchera. Y ese se lo llevaron castigado para hacerla de castigo y todo ese otro grupo ya fueron los planes de rehabilitación, estaban desmoralizados. Claro, lo que dices tú es cierto. No era construirle un puente al enemigo, era construirse un puente de ellos mismos. Claro, por eso, como te digo, en lo del río Kwai, ellos estaban haciendo el puente para los japoneses. Y entonces cuando dan la orden de que hay que volar ese puente para que precisamente los aliados de él, su ejército pasara por ahí, él se opone a que lo tumben. Llegó a enajenarse de tal manera con la obra que no quiso que lo tumbaran. Y había que tumbarlo. Una pregunta, Carlos. ¿Había discusiones sobre qué diablos hacía un grupo de cubanos en África peleando por un país que no conocían? ¿Existían esas discusiones? Eso es otro enfoque. Eso era el pan nuestro de cada día. Eso era ya te lo dije ahí, que decía, por ejemplo, dice el famoso negro bueno, estamos un día en un hueco, y voy a usar una mala palabra, pero es que pega. Bueno, no tanto. Decía él, ¿qué carajo hacemos nosotros en medio de África? Le hacemos pendejos a los que se rajaron. Pendejos fuimos nosotros que no tuvimos lo que hay que tener para rajarse. ¿Te entiendes? Eso es. Ahí te lo ponemos, ahí lo describimos. Yo tuve muchos compañeros en la cárcel que los llamaron a Angola y no quisieron ir. Y terminaron en la cárcel. Sí. Y estaban allí. Eso es cierto. Como desertores. Yo tengo entendido que Leonardo. sí,
Leonardo Bueno, estuvo bueno, en Angola tratando de hacer contactos con un grupo de combatientes. grupos para que desertaran. Para que desertaran, sí. Bueno, Fuimos a través del Congo y estuvimos Cabinda. en casa de el que fue presidente Mobutu. Y de ahí salimos en una comitiva a través de la selva hasta llegar a la frontera con Angola y nos reunimos con Holden Roberto. Yo no sé qué tal Holden Roberto tuvo que ver. Jorge Roberto era jefe de una facción, el FNLA, Era muy proamericana. proamericana, financiada por la Fuerza Central de Inteligencia, era el financiamiento de ellos. Según información que yo pude averiguar, parte o gran parte del financiamiento que le daban al gobierno de Neto era de la Exxon, de la Shell Company, para que cuidaran las minas o las otras. Los pozos de petróleo de había Cabinda, los pozos de petróleo de Sí. Rockefeller, que los cuidaban las tropas Sí. cubanas. Había un engranaje tan extraño porque después Savimbi, hablando con él acepta la ayuda de la CIA casi al final. ¿Tú sabías que las tropas de ustedes cuidaban los pozos de petróleo No, la mía de no. Rockefeller? La mía no. Pues sí, Ustedes son mucha gente. bueno, Sí, es decir, habían Ustedes son mucha gente. La- Yo no. los cubanos Yo que estaba estaban allí, el ejército yo estaba cubano. allí porque mira, tenía mi esposa con mis dos hijos y embarazada y tenía que ir. pero Todo el mundo no es valiente pero, y no. como el negro que no quiere, que deja que lo ametrallen. Todo el mundo. Ahí hay de todo como en botica. claro, pero lo que te digo así, Si fuéramos tan valientes, Fidel no estuviera en el poder. claro, ustedes sabían que ustedes sabían, No, porque me está poniendo en una situación como si yo fuera no. un pendejo, No, un traidor. no. No existe. Si No has tenido, existe. Si has tenido esa impresión, No. te pido disculpas porque eso no ha sido mi intención para nada. Pero fue la que transmitiste. No, pero no Fue la que transmitiste. No fue mi intención decir eso para nada. Yo soy incapaz. Bueno, De tú discúlpame entonces, que eres un discúlpame. invitado nuestro aquí a ponerte No. Lo que quiero saber es si ustedes sabían Yo no que, sabía. que había otras tropas cubanas cuidando los pozos de petróleo de Rockefeller. No lo sabía. No, es que históricamente no está bien situado. Discúlpeme. Eso es posterior. Eso es muy posterior. Cabinda es En el año posterior. 75, prácticamente lo que se trataba de hacer era de que no llegaran las tropas del FNL, de los africanos, a Luanda. En realidad, el enclave de Cabinda estaba al norte y muy fuera de todo esto, ¿entiendes? Que lo que pasa que después sí hay informaciones que hablan de que los cubanos defendían, cuidaban el enclave de Cabinda, hay informaciones, pero hasta el año 78 es imposible que eso haya ocurrido, porque el enclave de Cabinda estuvo produciendo hasta el año 78 sin ningún tipo de problema. Hasta el año 78, yo leí sobre eso. Y, o sea que hasta el año 78 no había esa conexión entre Cuba cuidándole el bolsillo a la Shell. No puede haber sido porque no había ningún problema. Después sí, porque precisamente las tropas mismas de la UNITA son las que van más arriba para tratar de ganar esa parte de ellos. Y se ve amenazado el enclave de Cabinda y hay informaciones que hablan de que fue el mismo Agostino Neto y el sustituto de él los que hablaron de que los cubanos fueran para allá, que la Shell le iba a pagar. Yo eso no lo sé si es cierto. Ah, es que Hay récord de que la yo Shell le publiqué- pagó. Yo no sé. Hay récord de que la Shell le pagó Si hay récord, ya sé. a Angola, le pagó a Neto y otra compañía. En Bélgica comenzó a subsidiar a ambos grupos porque, como todo comerciante, ninguna de las compañías de petróleo querían dejar de tener su poder. Si ganaba Pedro, pues estaban con Pedro, pero ayudaban a José y a Juan. Yo conté en una novela una anécdota real de Cabinda. Lo conté como ficción, pero es una anécdota real que me pareció asombrosa. Fue un grupo, una acción comando de los sudafricanos blancos que se teñían de negro para pelear contra unos cubanos
que estaban defendiendo intereses norteamericanos con armas soviéticas. Es una cosa tan rara. Entonces, El billete todo lo puede. no, claro, claro. Es decir, era una cosa tan extraña. Carlos, otra pregunta que quería hacerle a Carlos, perdónenme, era ¿qué sabe de lo que eran los negocios que tenían los comandantes cubanos en aquel momento? Ochoa, lo de la Guardia. Todo eso es posterior a mí. Cosa posterior. Sí, todo eso. Mira, yo estuve 7 meses. Se llama ¿Cómo se llama? Leonardo. Leonardo, mira, nosotros tuvimos 7 meses. No ganamos para susto, como yo te dije. Nosotros llegamos a Luanda, nos sacaron de allí después de esa noche y ahí nos metieron en el monte. Ahí no había un periódico, ahí no había un radio, ahí no había absolutamente nada. Aquello era manigua, no había comida. Eso fue Como el inicio del mundo. lo único que había era cañonazo, de verdad. Nosotros tuvimos 7 meses, de los cuales tuvimos 46 combates. Muchos de ellos duraron 3 o 4 días. No mataron a nadie, pero teníamos 6 cañones, nos dejaron 4, nos caían los refugios en la cabeza y corrimos como unos desgraciados. O sea, no sabemos nada de los únicos jefes que nosotros veíamos eran los jefes directos que teníamos al lado. Un político que era el tipo más despreciable de la faz de la tierra. Cobarde. El comisario político. El comisario político. El político. Esos son siempre los más Sí. cobardes. Y no sabemos nada de eso, no sabíamos nada. Cuando regresas de Cuando Cuba, Ochoa llegó ya tú te habías ido allí. Yo conocí personalmente a Raúl Díaz Argüelles, que me echó una reprimenda porque me cogió trepado arriba de una loma ahí y me mandó a bajar y dice, ¿qué tú haces trepado ahí arriba? Tú eres explorador, tú no ves que ahí te matan y no sé qué. Y a los 2 días lo mataron. Raúl fue compañero mío de la Habana Militar. Ah, sí, él lo conocí. 2 días antes o 3, conocí a la mamá de él, que después estaba allá también. ahí murió, Raúl Díaz Güey. con él murió Leonardo, otro compañero tuyo que era Tengido, ¿Quién? el gallego Tengido. Sí, correcto. Murió con Raúl Argüelles, que también era Sí. Sí, yo tengo varias preguntas. Usted mencionó la parte en que llegó a la aldea, vio gente, o se lo contó a la gente. No, llegamos y estaban. Yo conozco, no sé si usted conoció al doctor Jorge Páez, que estuvo en Angola trabajando con las tropas cubanas. Y él me cuenta personalmente que él llegó allá a Lisboa, A Luanda. a Luanda, y le quitaron el carro al primer infeliz que pasó por ahí, le quitaron a un portugués. Le quitaron el carro, vaya, y ellos actuaban como los ocupadores, ¿no? Son ocupantes. Claro, me imagino que esa es la etapa que fue ya después ustedes regresaron. Ya era En la más etapa todo mía, igual. uno de los comandantes del frente que yo estuve al final, en el segundo, nosotros tuvimos al principio en el frente del sur y de ahí nos mudaron a la batería nuestra frente este. El jefe de frente este andaba en un Mustang convertible. Cubano. Claro, Vallelazo se llamaba. Uno gordo ¿Cómo él. actúan las tropas Que cubanas cuando se iba a bañar botaba a todo el mundo y dice que la gente que es porque tenía cortico y no quería que lo vieran. Y los muchachos se escondían y le gritaban cosas. Ese Jorge Páez era médico. Sí. Ese era el hermano de César Páez, comandante. No. Que había Bueno, tenido pero un cargo usted está en- hablando del abuelo. El que estoy hablando es el nieto. Ese era hijo del viejo Páez. comandante Páez. Este muchacho que es doctor Páez, que fue a Angola, es nieto el que fue comandante Páez, que era jefe, era el médico de Fidel cuando estaba en Isla Pino. Los dos eran hijos del viejo De Páez. allá de Isla Pino. Ese César Páez, el comandante, estaba conmigo en la cárcel. Entonces, en ese momento el hermano de él, que se llamaba Jorge, estaba en salud pública. No son los hermanos. Son de Placeta. No, son de La Habana. Pero bueno, lo que está hablando era las atrocidades que hacían los cubanos cuando ya como Era un ejército de ocupación, amigo mío. hacían lo que daba la gana. No, pero mira, lo que yo te digo de esa aldea es, nosotros llegamos a esa aldea en el sur, esa gente era salvaje totalmente. qué? Entonces, era salvaje, los dos bandos, tanto la UNITA como el MPLA. Llegamos a un poblado ocupado por la UNITA y habían 10 o 12 personas macheteadas. Yo no llegué a ir allí, los muchachos fueron. Civiles, claro, civiles. Cuando tú llegabas allí, ellos te saludaban. No sabían quién tú eras. No, entonces te saludaban así porque eras tú. O te ponían un dedo si eras de la UNITA. A veces se confundían que daban el dedo y de oye, Bueno, pero ¿cómo? ¿Y ustedes fueron en barco ese ayer? Yo soy oficial naval.
Ustedes fueron, el barco fueron llenos de harina de pescado. ¿Cómo regresaron? No, ya fue otra, ya veníamos ¿En avión? No, en barco, pero en un, como si estuviera en un archivo, en una gaveta de un archivo. Eran letrinas, no, bueno, literas, pegadas, y había que entrar por la Barcos punta. mercantes, eran barcos mercantes. Sí, barco. La bodega se pusieron. O sea, barcos mercantes Sí, la preparados. bodega preparada. La bodega con piso de- Y entonces tenían unos baños colectivos fuera para hacer tus necesidades. Tenían ¿Cuántos unas hombres metían en letrinas. un barco? ¿Cuántos hombres metían en un barco? Yo no sé, chico. No, llegaron a Muchos. hasta Sí, pero eso dos mil y pico tropas. yo creo que es la primera vez que se hace eso en el mundo con un barco mercante y llenarlo como si fuera ganado. Ganado. Y para hacer las letrinas estaban en la borda y tenías que aguantarte para no caerte. Mira, las letrinas, tú hacías tus necesidades y caían por el costado y estaba decorado toda la. ¿Tú te imaginas los americanos, las tropas americanas moverlas así? Te matan. Número, chico. No se puede. Ahora, cuando tú regresas a Cuba, yo sé la respuesta, pero de todas maneras para compartirla, ¿tienes algún privilegio? ¿Te asignan algo? Me dieron creo que 100 pesos. Nos dieron en el barco 100 pesos o 200, no me acuerdo, una cifra de esa. Y ya, me soltaron allí, ni siquiera me llegaron a la puerta de la casa, me dejaron en la esquina. Y te dijeron que no hablaras del tema. Eso fue antes de salir. Hubo que firmar un papel donde tú te comprometías, ¿no? Si yo voy allá ahora después de todo esto que he dicho aquí, me matan. Porque eso no transcribe, eso prescribe, no prescribe. No puedo hablar de esto. Pero yo no tengo pensado ir a hacer nada. Tú contabas que dijo alguien que se había comido un cubano. Sí. Bueno, yo tuve un escolta. Yo no lo iba a poner. Nada. Yo no lo iba a poner porque está fuerte. Dice, la gente no me va a creer como esto. eso en uno de los Oye, ¿a libros. qué sabía? Te dijo El que corazón. sabía. Ajá, El corazón. Yo tuve un escolta que estaba en Angola y era jefe de patrulla. Y me contó, cuando yo estaba en el hospital por el país, una buena relación conmigo. Y me contó que en una ocasión ellos salieron de patrulla buscando un compañero de ellos que se había perdido. Y llegaron en el momento que le estaban comiendo el corazón. Porque tienen la creencia de que si te comes el corazón El todo corazón valor y ese el hígado. Y el corazón y el hígado. Nosotros llegamos a una ciudad. Hay una foto famosa de la guerra de Vietnam, que hay un soldado que tiene un hígado humano así. ¿Y en Vietnam también hacían eso? Sí, también creen allí que si se comen el hígado, y la interpretación que le dio la prensa no era la real era que tenían el hígado porque se lo querían comer, porque según las creencias de ellos, al comerse el hígado, todo el valor de ese guerrero pasa para ellos. Si se come el mío, iban a correr como unos trastornados, ¿viste? Bueno, señores, muchísimas gracias por participar. Yo creo que deben quedarse. Hay libros tuyos aquí. Sí, hay bastante ahí. Bueno, hay bastante. Hay para comer y para llevar. Los que quieran. Y hay comiditas ricas ahí, no la desprecien. No desprecien esa comida que es muy buena, por cierto. Pero los que quieran que el autor les firme el libro, con muchísimo gusto él lo va a hacer. Y yo te agradezco, Carlos, dos cosas. Primero, que hayas escrito el libro, que eso no es un libro fácil de escribir, porque sacarte una cantidad de historias que muchas veces prefieres ocultar. Muchas no me acordaba. Y a medida que empezaron, iban saliendo cosas, teníamos que reescribirlo y darle para atrás, porque mira, si aquello me pasó, porque son más de 40 años. Claro. Muchos años, y viejo, uno ya. Y alguno viejo ya. Ya te se olvidan los nombres de no sé quién. Si alguno quiere hacer una última pregunta, con muchísimo gusto el autor, que yo respondo por él. ¿En el ejército qué posición tenía? ¿Usted fue militar profesional o era soldado? No, yo era ingeniero, sato y malo, acabado de graduar casi. Ingeniero mecánico, diseñador. Y entonces yo fui para allá, fíjate para eso, yo era en la plantilla de la reserva, para que vean lo que era el ejército de Cuba, lo organizado que somos, chofer de moto. Yo nunca había manejado una moto y me tenían en la reserva como chofer de moto, imagínate tú. Pero usted no había estado en el ejército antes. Nunca. Nunca. Nunca en la vida había algunas preparacioncitas militares que hacían allá. Usted es militar, me dijo, ¿no? Sí, General. Retirado. Pero bueno, general. Sí. Siempre general es general. No, y peleó contra las guerrillas. ¿Eh? Peleó contra las guerrillas. Contra la Lo guerrilla. que le iba a comentar, estando combatiendo la guerrilla en Venezuela en 1963, era subteniente y capturamos a algunos de los guerrilleros
entre ellos había un cubano, porque en esa zona habían, la mayoría eran venezolanos, pero había un grupo de cubanos. Y cuando yo asistía al interrogatorio, y el cubano, entre las cosas que dijo, que le preguntaron, dijo que bueno, que sí, la comunidad de Cuba, que en Cuba habían no solamente venezolanos que entrenaban también árabes y africanos. O sea que esta gente fue, no todos, algunos de los líderes fueron formados. Ellos los entrenaban en Cuba. Sí. Savimbi fue entrenado en Cuba. Fueron entrenados. Savimbi fue entrenado en Cuba. Precisamente en mi pueblo estuvo él allí entrenándose, Savimbi. ¿Sí? Sí, Sabora Grande. ¿En qué época fue? Al principio. Y siempre la búsqueda fue de petróleo. La idea puede ser haber sido de Fidel o de los rusos cuando fueron a ¿cómo se llama? Ahí en los países árabes, el primer país que fueron. Marruecos. A Marruecos era por el petróleo de Argelia. Ese era el interés, pero esto no se desarrolló. ¿Sabes qué? Luego se movieron a tratar de controlar el cono, lo que llaman el cuerno de África. Cuerno de oro. Luego se van a raíz de la independencia porque estaban, ya eran independientes, fueron a liderar a nadie. Yo tuve un amigo que estuvo en la brigada que fue a Marruecos. Usted sabe que ellos atacaron una vez al enemigo cuando estaban en la hora del rezo de los musulmanes. Sí. Y por poquito tienen que salir corriendo por las dos partes. Porque ellos eran musulmanes también, del lado que. Y por poquito tienen que salir corriendo, costó trabajo apaciguarlos. Y general, usted no entiende eso porque usted. ¿Y cómo usted se explica? Si fuera de un abogado, que yo traté de explicar que a mi padre lo condenaron a 20 años de prisión por convicción moral. Explíqueme esa figura jurídica. No, yo fui condenado por convicción moral. Entonces, ¿qué es eso? Entonces, usted no entiende la parte militar, pero eso tampoco se puede entender. A ver, yo simplemente, junto con Luis y otro grupo más de ingenieros, nos reunimos con Carlos muchas veces y tocamos el tema de que siempre le salió al libro de Angola, salió la idea de Angola, siempre tocamos el tema de que Angola, cada vez que se dirige algún enfoque, un comentario, etcétera, la defensa del pueblo cubano hacia el pueblo angolano, y siempre bajo el ángulo y la mira de un positivismo creado por el comunismo contra contra las facciones contrarias a lo que ellos en ese momento consideraban que era lo que tenían que dirigir, que en este caso era Agustino Neto. Pues bien, le dijimos a Carlos, chicos, haz un enfoque diferente, da una imagen de lo que es Angola, y tuvimos la suerte, no solo, porque si yo hubiera hecho el libro y si yo hubiera sido él, hubiera sido más cáustico con el sistema. Pero sin embargo él ha hecho un enfoque humano tan vertical, tan sólido, que a mí y a mi esposa incluso y otros amigos que lo han leído, nos ha pasado que consideramos que es un gran libro, una gran lección y una gran parte de la historia de Cuba que no se sabe. ¿Okay? Y que ocurre en ese extraño lugar en ese lugar tan ajeno a nosotros, tan totalmente ajeno a nosotros. Pero en la mente del Corso, usted dice, en la mente del Corso, si en la luna había posibilidad de él construir de brillar en la luna. Esa es su mentalidad, Fidel Alejandro, es Alejandro Magno, es que no le dieron chance, tenía que haber nacido en Brasil, como decía mi padre, entonces ella se hubiera considerado, pero nació en Cuba y es minuto, por suerte fue minuto, porque miren el daño que hizo. Déjeme hacerles una observación final. La idea de por qué no convierten a estas personas, como por ejemplo Carlos,
toda la gente que pasó por Angola, ¿por qué no los convierten en héroes y por qué no cuentan dentro de Cuba las historias de una manera épica? Porque el gobierno de Castro no quiere que compitan con sus historias de la Sierra Maestra, que son unas historietas ridículas. Son unos tipos con unas escopetas ahí que el único ejército que podían derrotar en el mundo era el ejército de Batista, porque como decía un oficial de ellos, era un ejército que para lo que servía era para desfilar el Día de la Patria. Y un ejército comprado. Y además comprado, y que no hubo combate realmente. Porque Sánchez Mosquera lo bajaron cuando lo tenían acorralado. Cuando cada vez que había un capitancito con ganas de pelear, lo sacaban de ahí. Sánchez Mosquera la idea era que no existiera una épica que compitiera con la Sierra Maestra, para que no se forjaran unos líderes que pudieran poner en peligro a la revolución. Entonces los silenciaron, los convirtieron en no personas, y por eso te dieron 100 o 200 pesos y te dijeron que te callaras la boca. Si caes de la boca y no hables de esto. Fíjate que hay algo que se puede observar, que en la guerra en Angola murieron como 10.000 más o menos. Bueno, eso es lo que él dice. Yo creo que no fueron los 2.000 y pico que dice el gobierno cubano, porque hay una regla universal de que hay un 10%. Un 10%, correcto. 10% son bajas y muertos. Y desde ese 10%, el 10% es muerto. Pasaron 500.000 de personas por... Pero comparado con la guerra con Batista. Pero Del Pino decía que más de 10.000 muertos. Seguro, chicos. Del Pino decía eso, y Del Pino me contó una historia también interesante que no sé si... Yo vi a Del Pino en Angola. ¿Ah, sí? Pero en un avión me pasó por arriba. ¿De verdad? Del Pino, el general Del Pino era el jefe de la aviación cubana en Angola. Me contó que él tiene la mala costumbre, no es una costumbre, realmente es el defecto de hablar dormido. De hablar dormido. Y que su terror era decir las cosas que él realmente ya pensaba del gobierno cubano en ese momento. Y de las cosas que estaba viendo y de las cosas que hacía la aviación. Y que entonces dormía lleno de pánico por lo que estaba pasando. Bueno, señores, muchísimas gracias por ahora al libro y a la comida.